Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la NIC 10, una norma internacional que nos ayuda a comprender cómo tratar los hechos ocurridos después del cierre del periodo financiero y cómo se armoniza con la NIF B13 para garantizar transparencia y precisión en los estados financieros. La NIC 10 o hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa establece qué eventos deben ser considerados antes de emitir los estados financieros, incluyendo hechos favorables y desfavorables que sucedan durante el periodo del cierre, durante la fecha en que se autorizan los estados para su emisión. Su objetivo principal es definir cuándo estos hechos requieren ajustes en los estados financieros y cuándo solo se deben revelar. Diferenciación clave. Ajustes contra revelaciones. La gran diferencia radica en la naturaleza del evento. Si el evento proporciona información adicional sobre las condiciones existentes en la fecha de cierre, debe ajustarse y acotejarse en los estados financieros. Ejemplo, una pérdida conocida después del cierre, pero prevista en ese momento. Por otro lado, si el evento indica algo que ocurrió después del cierre, como una catástrofe o una pandemia, y no afecta condiciones existentes, debe revelarse en notas, pero no ajustar. Determinar qué debe ajustarse y qué no. La decisión depende de una evaluación cuidadosa, la naturalidad del evento y su impacto en las condiciones existentes, la materialidad del hecho y su posible efecto financiero. Un ejemplo de esto en escenarios recientes es que en eventos como restricciones gubernamentales y cambios en la economía deben considerarse para revelar cómo afecta en las operaciones. Armonización de la norma internacional de información financiera B13 y la norma internacional de contabilidad 10. La NIF B13 complementa a la NIC 10, proporcionando lineamientos sobre las revelaciones en las notas de los estados financieros. Se enfoca en qué información adicional debe incluir las empresas para explicar los efectos de estos eventos y facilitar la comprensión de los usuarios. Ambas normas trabajan juntas para asegurar que las entidades presenten información transparente, completa y oportuna. A continuación voy a explicar un caso práctico acerca del grupo FAMSA y cómo este mismo se relaciona con la NIC 10. Como ya sabemos, el grupo FAMSA fue fundado en 1970 en Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Inicialmente FAMSA se dedicaba a la venta de muebles, aparatos electrónicos, línea blanca, etc. Durante los años 70 y 90 expandió su presencia en Nuevo León, también influyó en Coahuila, otras regiones e inauguraron más tiendas, también diversificando su negocio al ofrecer crédito al consumo. En 1987 comenzó a fabricar muebles a través de la subsidiaria Export Muebles. En el 90 se intensificó su expansión aquí en México. Abrió varias tiendas aquí en el territorio mexicano, por ejemplo en San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Sinaloa, etc. Y diversificó los productos ofrecidos, por ejemplo ya había ropa, había calzado, joyería, cosméticos, etc. Alrededor del año 2000 el grupo FAMSA ya tenía cientos de tiendas y también empezó a operar en Estados Unidos. En 2006 se constituyó el Banco del Ahorro FAMSA S.A., institución de banca múltiple como parte del grupo FAMSA, y atravesó varias etapas de crecimiento, por ejemplo incluyendo una adquisición en Montemex, que es una casa de empeño, lo que le permitió ampliar todavía su cartera de clientes, todas sus sucursales y presencias en regiones del sur en México. Un pilar importante del grupo FAMSA es que siempre fue el crédito al consumo. Muchas de sus ventas se hacían a crédito y lo que les permitió hacer y surgió que su cartera financiera obviamente creciera. En 2020, ya desde el 2019 ya estaba presentando
una combinación de factores, por ejemplo, sus problemas financieros que tenían, malos resultados de algunas operaciones que estaban realizando e incluso de inversiones. Grupo FAMSA ya para 2020 solicitó voluntariamente un concurso mercantil para reestructurar todas sus deudas. Banco Ahorro FAMSA perdió su licencia operativa y fue liquidado. En 2022 aprobaron una reestructura de pasivos por más de 10 millones de pesos. Entonces, esto implicó que los acreedores se convirtieran en accionistas mayoritarios de este grupo. Ya para 2023 cerró su última tienda departamental aquí en México y pues puso un fin a todas sus operaciones en el país. Actualmente el grupo FAMSA ya no opera en tiendas departamentales aquí en México, pero sí tienen sucursales dedicadas al negocio de préstamos personales que se llama FAMSA Loans and FAMSA Financial, principalmente en Texas, atendiendo al mercado de población hispana. Además, por ejemplo, hay implicaciones legales por irregularidades que tiene FAMSA. Se han reportado falsificaciones de reportes contables, informes financieros con datos inconsistentes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual constituyó y contribuyó al deterioro de Banco Ahorro FAMSA. Entonces, a través de toda esta historia del grupo FAMSA, vamos a explicar un poco qué hechos podrían tomar como ajustables, qué hechos no se pueden tomar como ajustables y cómo fue que se dio su hipótesis en negocio en marcha. Recordemos que estos tres aspectos son fundamentales, entonces vamos a explicar a continuación los hechos ajustables que ellos tomaron en cuenta, los hechos ajustables que no tomaron en cuenta para su contabilidad y su hipótesis de negocio en marcha. Estos tres aspectos son muy importantes, como ya nos los explicó mi compañera anteriormente en la NIC 10. Bueno, primero tenemos nuestros hechos ajustables. Localizamos uno el 31 de diciembre del 2019. Primero tenemos un hecho ajustable. Al cierre del 2019, FAMSA ya tenía una cartera vencida importante, como ya lo había mencionado anteriormente en su historia. Como ese riesgo de incobrabilidad ya existía antes del cierre, la norma dice que se debe reconocer en los estados financieros. Entonces, se tiene que hacer un asiento contable, el cual podremos considerar que se debe de cargar a gasto por deterioro la cantidad correspondiente y se abona a provisión por cuentas incobrables la cantidad correspondiente. ¿Por qué? Esto impacta directamente en la utilidad y se refleja el deterioro real de la cartera. Aquí la clave y lo más importante para tomarlo en cuenta y decir que se está aplicando la NIC 10 es que aquí el problema ya existía antes del cierre, ya existía en el cierre. Entonces, el cierre, recordemos que se hizo el 31 de diciembre del 2019 en este caso. Entonces, por lo tanto, se debe de hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque se impacta directamente. Y sin tomar en cuenta que al 31 de diciembre del 2019, repitiendo lo mismo, ya existía este antecedente, el área de contabilidad ya lo sabía y habían comprobantes para poder demostrarlo. Un hecho no ajustable, en junio del 2020, la CNBV revocó la licencia del Banco Ahorro FAMSA. Esto fue el deterioro total de FAMSA. Es un evento que sucedió después del cierre del 2019. Por lo tanto, tenemos dos conclusiones. La primera, no se ajustan los estados financieros del 2019. ¿Por qué? Porque se dio en junio del 2020. Es decir, este suceso no se dio al cierre del 2019, al 31 de diciembre del 2019. No, se dio posteriormente. Por lo tanto, pero sí se debe de revelar en notas porque afecta gravemente la continuidad de la empresa. Por ejemplo, una nota a los estados financieros podría decir algo como: el 30 de junio del 2020, la CNBV revocó la licencia del Banco Ahorro FAMSA debido a deficiencias regulatorias y deterioro en su cartera crediticia. Aunque el hecho ocurrió después del cierre del 2019, la administración considera que tiene un impacto material en la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha.
Entonces, la compañía tendrá que explicar qué medidas está tomando, como por ejemplo alguna reestructuración de sus pasivos, estrategias de liquidez y también negociaciones que podrían tener con algunos de sus acreedores. Un tercer aspecto que podemos encontrar en FAMSA que puede cumplir con la NIC 10 es que su hipótesis de negocio en marcha desde a partir del 2019 ya estaba en incertidumbre. Estas normas, recordemos la NIC 10 y la NIF B13, nos piden evaluar si la empresa puede seguir operando como negocio en marcha. Entonces, en este caso, como se revocó la licencia, afecta directamente a la operación. Entonces, se debe de revelar la incertidumbre sobre la continuidad. Como conclusión podemos tener que la NIC 10 explica cómo una empresa debe de tratar los hechos que pasan después del cierre de su periodo contable. Algunos hechos afectan los números de los estados financieros y estos se llaman ajustables, y otros solo cuentan en notas para informar a los usuarios que no son ajustables. Esto ayuda a que los estados financieros muestren la realidad de la empresa de forma clara y confiable. Por otra parte, la NIF B13, con la que se armoniza la NIC 10, sigue las mismas reglas que la NIC 10. Indica cuándo se deben cambiar los números de los estados financieros, indican cuándo solo se deben contar en las notas los hechos importantes que pasaron después del cierre, y por último también asegura que la información refleje si la empresa puede seguir funcionando normalmente. En pocas palabras, ambas normas trabajan juntas para que los estados financieros muestren la situación real de la empresa y den y proporcionen información útil para quien toman decisiones y para los usuarios. Entonces, este es nuestro cierre. Muchas gracias por su atención.